Por favor, Albino. ¿Dio alguna precisión, por ejemplo, el fiscal Alcorta? Yo recién, digamos, reflexionaba que a mí me parece incluso entendible porque la justicia debe funcionar así, en el sentido de que por ahí pidan reserva de algunas cuestiones que están investigando y demás. Pero hay cuestiones que ya fueron cerradas porque además se comunicaron oficialmente, como por ejemplo la aparición de 8 nuevos casos, que nunca nadie dijo de quién se trata. ¿Dio la lista, los nombres de esos 8 o 9 casos el fiscal Condomía Alcorta frente a los senadores? No solamente no la dio, sino que no pudo ni siquiera verificar o certificar aquella declaración de algún integrante del Ministerio de Justicia de la provincia o del mismo juez Atencio, que no se sienta víctima, que no corría por parte de él, sino por parte del juez Atencio. Así que es complicada la situación. Pero ¿sabe qué pasa, senador? Claro es que nosotros hablamos en su momento con el juez Atencio a la mañana del viernes de la semana pasada y nos dijo: yo les puedo confirmar que hay 8 nuevos casos porque me acabo de reunir con el fiscal Condomía Alcorta. Se supone que él determinó... Justamente nosotros, y te pido por favor que me dejes terminar el vino, nosotros le decíamos y le hacíamos hincapié a esta información, no por un capricho numérico o una disputa judicial entre quien tiene razón, si es más o menos víctima. Hay que ser muy prudente en estos temas. Está en juego la vida, en este caso la muerte, de muchas víctimas de un temporal que no solamente preocupa a toda la ciudadanía platense, sino a toda la provincia de Buenos Aires. Es un resultado trascendental lo que estamos tratando de darle un horizonte y una clarificación. Por eso nosotros le pedíamos si podía ser certero en ese número, y él decía que era un número que corría por parte del juez y que no era responsabilidad de él certificar ese número. Es decir, que él se posó siempre en su trabajo, y su trabajo lo delimitó a la certificación de cada uno de los certificados médicos, valga la redundancia, que se emitieron desde el 2 de abril en adelante en la ciudad de La Plata. Y que ese certificado médicos tiene un número que todavía no ha sido comprobado fehacientemente y de forma definitiva, porque va acrecentándose el número durante todos los días, a partir de que él está haciéndose cargo de la causa. Entonces nuestro temor, nuestra preocupación, nuestra mirada era decir hasta cuándo la ciudadanía platense y la ciudadanía de toda la provincia de Buenos Aires va a esperar para conocer en definitiva la verdad, que es lo y la justicia, que es lo que pretendemos, para una cosa tan sensible como cuántas personas fueron afectadas como víctimas fatales de un temporal histórico en la ciudad de Plata. Y no puede haber una puja dentro de la justicia para ver quién tiene información certificada, quién tiene información verdadera, quién hace alguna operación mediática, quién desmiente abiertamente la información de uno u otro juez. Por eso me parece que hay que barajar y dar de nuevo, y esto es una opinión muy personal, y que la justicia en definitiva es la responsable de determinar quién lleva adelante la causa, de qué manera se lleva adelante y cuál es el resultado final, que es lo que en definitiva nos preocupa a todos. Ahora, senador, ¿en algún momento se le planteó al fiscal Condomía Alcorta, por ejemplo, una objeción que es pública y además entendible, en el sentido de que hay una denuncia en su contra, por lo menos de sospechas de connivencia con algunos médicos que firmaron oportunamente los certificados de defunción? ¿Cómo puede ser que el mismo fiscal que está sospechado de que pueda eventualmente, esto seguro que es una denuncia y en todo caso habrá que comprobarlo, haber tenido alguna suerte de connivencia con esos médicos que firmaron supuestos certificados truchos, esté investigando eso? Se ha planteado ese escenario, él declaró que es atribución de él poder investigar justamente todos los certificados. Él dio por descontado que las 52 víctimas iniciales han sido certificadas en la morgue, de los cuales nosotros teníamos un dato que le había suministrado el juez Arias, que decía que de estas 52 víctimas, casi 40 eran certificadas por el mismo médico a la misma hora, a las 22 horas, y que llamaba la atención que justamente todas las certificaciones médicas ya han sido a la misma hora, y él dijo que va a seguir investigando y que con el transcurrir de los días va a profundizar esta investigación para conocer abiertamente cuál es la situación concreta y real de los certificados médicos que no han sido emitidos en la morgue y sí han sido emitidos por médicos particulares, cosa que también ahí impone una nueva mirada, un nuevo criterio, que es el de analizar con mucha profesionalidad y con mucho cautela y con mucho respeto la postura de muchos médicos que quizás pueden estar implicados
en una causa que termina siendo una causa penal. Entonces digo, hay tantos temas tan trascendentes y se termina transversando tanta la información y termina siendo todo tan poco claro que los aportes que nosotros queremos hacer desde la legislatura se ven a veces empañados por posturas tan antagónicas de un mismo poder judicial que la verdad llama la atención que no tenga una claridad conceptual en un tema tan delicado. Está claro. Senador, ¿se habló de víctimas menores? Se ha hablado de víctimas menores también, se ha planteado casi el uso del sentido común, y cuando nosotros pedíamos que se utilice el sentido común, me pidió por favor expresamente el fiscal que él no iba a utilizarlo porque él estaba como fiscal dando testimonio en nuestra Comisión de Derechos Humanos y no podía utilizar esa atribución de sentido común, pero muchos de los senadores que integramos la comisión le explicábamos que cuando nos acercábamos a la vera de los arroyos de la ciudad de La Plata encontrábamos casillas arrasadas y que era llamativo que en esas casillas que habían sido literalmente arrasadas por el agua no exista ningún menor de edad, y él se comprometió y certificó y volvió a constatar que en la nómina que él investiga como fiscal no se encuentra ninguna víctima menor de edad. Ahora, como fiscal tiene 20 años y no hay menores, porque él argumentó que inicialmente las familias lo primero que hacen es proteger a los niños y que los familiares del casco urbano de la ciudad de La Plata, de avanzada edad o de la tercera edad, al vivir solos, han sido sorprendidos por el agua y que eso fue el mayor causante de muerte por ahogo. Así que eso le dejó muy claro que él no constató víctimas menores en el listado que entregó. Ahora, tampoco habló si se dispuso a observar, porque en el último listado que dio a conocer el juez Arias, con todas las aclaraciones prudentes del caso, en el sentido que insistió que estaban investigando, pero que además fueron con nombre y apellido, por supuesto en el caso de los menores, por una cuestión obvia para preservar su identidad, no fue consignado el apellido, pero digo, él como fiscal puede haber tomado cartas en el asunto de oficio en función de que dice, bueno, a ver, hay un juez, en este caso Arias, que dice que hay 4 niños que fallecieron, que pueden o no, pero hay que investigarlo, sus muertes están relacionadas con el temporal, y hay otro niño que figura como desaparecido. ¿No tomó intervención ni cartas en el asunto tampoco en esa denuncia que fue pública? La denuncia que ha sido evidenciada y visualizada por un medio de comunicación nacional, han tomado cartas en ese asunto y han constatado que algunos de los datos que el juez Arias tuvo la posibilidad de volcar o de demostrar no eran ciertos, según el criterio del fiscal, y que iban a seguir investigando los otros casos, pero planteaban, no quiero hacer uso del nombre porque también pidieron que se reserve eso, planteaban el nombre de un menor que decía que había sido fallecido y que estaba vivo, y también se vuelve a generar esto que se planteaba anteriormente, una contraposición en las ideas muy tajantes y en los criterios absolutamente contrapuestos, y con una mirada que tiene que ver más que nada casi con una disputa judicial que con una necesidad que tenemos todos los ciudadanos de conocer qué es lo que pasó a partir del 2 de abril en la ciudad de La Plata. Por eso digo que hay que reordenar, en este caso creo yo, esta situación, hay que convocar, que lo vamos a hacer, al juez Atencio, al otro responsable Paulini y al director de la morgue, a partir de los datos que hemos recibido en el día de hoy y que han sido muy llamativos y parecían muy contundentes, y empezar a dilucidar esto, que como te repito, sorprende a propios y a extraños. Senador, cuál es la situación que está viviendo hoy. Senador, ahora usted habla de versiones muy contrapuestas y un enfrentamiento prácticamente judicial. Ahora, en ese marco, el testimonio de Condomiel Corta, ¿usted lo dejó satisfecho? ¿Le cierra? No sé quién vino para evaluar si me dejó satisfecho o no. Entiendo que él tiene una postura distante y distinta a la que nosotros podemos tener como senadores. Nosotros tenemos la intención de hacer un informe que pueda aportar a la clarificación de lo que ocurrió en la ciudad de La Plata, y él tiene una postura de fiscal, obviamente, y de responsable de investigar todo lo que tiene que ver con las víctimas
y como aclaré hace un ratito, los certificados que se emitieron y no salió de esa postura y se remitió a hacer hincapié en su investigación, en la apertura que ha tenido su fiscalía en forma permanente, en lo dificultoso que se le hizo empezar a investigar a partir del colapso que había sufrido la ciudad, el colapso en la cantidad de muertos que había en la morgue, el colapso en la falta de comunicación, en la falta de luz, en la falta de movilidad, en que toda la estructura policial estaba trabajando en el rescate de muchas personas, senador, y que él tenía también implicancia directa en la afectación que había generado la lluvia. Ahora, pero senador, digo, en datos concretos, cercanas a su fiscalía, sí, digo, se ha hablado muchísimo, fueron más de 5 horas de escuchar y de reflexionar y de debatir y de tener contrapuntos muy claros que de verdad no clarifican, por ahora no han clarificado. Bueno, a ver, digo, en datos concretos, senador, la lista, el detalle de la lista no está, punto número 1. El detalle de la lista no fue entregado, pero él asegura que la causa va a estar a disposición de la comisión, así que lo tendremos. O sea que no hubo datos concretos. A ver, senador, digo, pero no hubo datos concretos de quién llevan adelante la investigación. No hubo datos concretos en qué sentido. Digo, no está en la lista, o por lo menos de quienes fallecieron por la inundación. 2, no se sabe si el fiscal investiga los certificados de los fallecidos o investiga la lista en realidad o quiénes fallecieron. La verdad que no lo sé. Y usted me está diciendo que hay 2 miradas distintas del propio Poder Judicial. Sí, ¿Cuáles son? Para mí lo que quedó evidenciado es justamente esa disputa que a veces se traslada a una disputa mediática y creo que no tiene que tener ninguna correlato mediático, porque me parece que lo que está poniendo en juego es clarificar las víctimas en temporal. Hoy hay que escuchar a la justicia, y hoy la justicia, el juez Atencio, dice que son 60 las víctimas. Lo que no quiere decir que el fiscal pueda certificar eso. Dijo que esperemos que nosotros como comisión citemos al juez Atencio para que el propio juez certifique el listado de víctimas, así que lo que vamos a hacer es justamente hablar con el juez Atencio, citarlo para el próximo martes, y que toda la comisión pueda escuchar y por lo menos el listado que el juez maneja de 60 víctimas fatales, si es así, porque yo escuché, por ejemplo, a César Albarracín asegurar que las víctimas habían incrementado a 70, claro, y el propio juez Atencio, por lo que me está diciendo Monsalvino, también lo certificó. El fiscal dijo que él no podía hacerse cargo de esa atribución, que es una atribución que le correspondía al propio juez. Así que nosotros vamos a convocar al juez para escuchar esta primera listado oficial o inicial. Y después el desarrollo de la investigación que se va a cabo puede hacer que amplíe ese número inicial, pero que por ahora no lo puede certificar porque está iniciando la investigación, porque por ejemplo elaboró 44 juicios a los hospitales públicos y geriátricos y lugares y solamente recibió respuesta de 1. Entonces que esto es lento y que también investiga a cada uno de los médicos particulares que han firmado los decesos. Es un trámite engorroso y complicado y que va a llevar mucho tiempo esta investigación. Esto fue lo que les puedo contar de lo que expresó abiertamente el fiscal en la reunión de hoy. Santiago Carreras ha sido muy amable. Por favor, el gusto de siempre y a disposición de ustedes.